Saludos, estimada audiencia de Televisión de Castelló. Estamos en Antónimos. Ya es la cuarta edición. Y antes de empezar quiero dar un especial agradecimiento, sobre todo al equipo, que hace un trabajo encomiable. Y bueno, la difusión viral que está teniendo algún programa que otro de Antónimos. Porque estamos en las redes sociales en más de 500.000 de reproducciones del trabajo que hacen mis compañeros. Así que yo estoy encantadísimo, sobre todo porque llegamos a mucha más gente que la provincia de Castellón, sur de Cataluña y norte de Valencia. Mucha más gente y estamos encantadísimos. Muy bien. Dicho lo cual, hoy lo anunciado. Toros sí, toros no. Dos cuestiones antónimas, lógicamente, y que hoy tenemos el privilegio de disfrutar de dos auténticas personalidades, cada uno en su ámbito, cada uno esperemos que defiendan su posición argumentada en todos los sentidos, desde el ámbito social, el ámbito legislativo, y que sobre todo, como siempre digo, nos ilustren. Este programa tiene dos vertientes. Una, debatir sobre un tema controvertido, y otra, ilustrar. Y yo soy el primero que quiero ilustrarme, y ustedes seguro que van a disfrutar con la ilustración que nos den. Así pues, dicho lo cual, vamos a hablar del arte de cúchares, o la llamada fiesta nacional, pero también vamos a hablar del bou al carrer, de todas las modalidades que llevan al animal entre medio de todo eso, de una forma o de otra. Vamos a hablar de todo eso. Vamos con perfiles y les presentamos a los invitados de hoy. Hoy tenemos con nosotros a Rosa Mas González. Es activista por los derechos de todos los animales, licenciada en Biología, especialidad Zoología, colaboradora desde hace muchos años con asociaciones ecologistas y animalistas. Realiza informes periciales y divulgativos, además de impartir charlas y conferencias sobre derechos de animales. Bienvenida. Buenas tardes, gracias. Tenemos también a Vicente Barrera Simó, de profesión matador de toros. Profesión ejercida durante 20 años, habiendo toreado en todas las plazas más importantes de España, Francia y América. Son cerca de 700 festejos toreados a lo largo de su extensa carrera. Actualmente retirado de la tauromaquia como actividad, pero Vicente Barrera es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia y afiliado en el partido político Vox. Bienvenido. Muchas gracias. Fight. Bueno, pues con dos auténticas personalidades vamos a entablar este debate antónimo y trasladarles esa cuestión que mucha gente se plantea en la sociedad, en el día a día, y medios de comunicación, partidos políticos, pero tiene mucha enjundia. Así que vamos a intentar desgranar e ilustrar. Vamos con ello. Antes que nada, y de ver algunos documentos videográficos con distintos aportes y argumentos y visiones, yo siempre abro el programa con una pregunta dispar que pudiera estar, dijéramos, entrometida en el programa, pero que la anticipamos para un poco ver por dónde nos salen nuestros invitados. La pregunta dispar, y os pido un sí o un no. Luego, más tarde, sí que podemos argumentar, sí que podemos debatir, sí que podemos entrecortarnos, sí que podemos hacer de todo, pero ahora sí que os pido, en este caso, concreción. La pregunta dispar para empezar este programa es: ¿debe prohibirse la asistencia de menores de edad a las corridas de toros? Sí. Rosa. Sí. Debe prohibirse. ¿Luego lo argumentarás? Claro. Muy bien. Vicente. No. No debe prohibirse. Muy bien, pues esta era la cuestión dispar para abrir el programa. Vamos con el primer documento videográfico. Els animals no estan fets per als humans de la mateixa manera que les dones no estan fetes per als homes ni els negres per als blancs. Aquesta contundent i commovedora frase de l'autora del color porpra, Alice Walker, condensa algunes de les que es consideren les tres grans revolucions ètiques de la humanitat. La primera seria la igualtat entre els éssers humans sense distinció del color de la pell, la no discriminació pel sexe, la repulsa al maltractament als animals per part dels ciutadans ha cristal·litzat en forma de destacables lleis arreu del món.
Fora de les nostres fronteres, les reformes legislatives encaminades a protegir els animals han estat força remarcables. El 2002, com comentava la doctora Cano, la Cambra Baixa del Parlament alemany va fer història en votar en favor de la inclusió dels animals a la seva Constitució. En aquesta línia van seguir les constitucions d'Àustria i Suïssa el 2004 i, com també comentava, a Catalunya reconeixem que els animals són quelcom més que coses. A Regne Unit, França i recentment a Holanda existeix legislació que prohibeix les relacions sexuals amb animals. A Califòrnia s'acaba de proposar una llei que suposaria la creació d'un registre policial de condemnats per maltractar animals, donada la seva tendència a la reincidència. Pel que fa als animals, seria desitjable pressuposar la nostra bona fe cap a ells, donat que no poden escollir, estan totalment a les nostres mans, i procurar-los el màxim benestar. Qualsevol altra actitud podria considerar-se que té quelcom de pervers. El dolor en els animals pot ser molt més traumàtica fora de la seva situació natural, precisament perquè no comprenen el que els està succeint. És a dir, els posaré un exemple fàcil. A un adult que està patint dolor, se li pot explicar el que li està succeint, si és una malaltia, si és un event agut, i el fet de comprendre el que li està passant pot mitigar la seva experiència del dolor, però en el cas dels nadons, per exemple, doncs no ens serveixen hores i hores de retòrica. Si ens centrem particularment ja en els actes violents que s'exerceixen sobre el brau a la plaça, podem fer diverses consideracions. Ja ho sabem, no? Són una excepció a la Directiva Europea de Protecció dels Animals en el seu sacrifici. Constitueixen també una incomprensible excepció de la prohibició de matances públiques d'animals. Bueno, ya hemos podido ver a Núria Querol, una médico que intervino en el Parlamento de Cataluña al hilo de, bueno, pues de la protección animalista, ¿no? Yo quería que el maestro Vicente Barrera pues, nos diera la visión que ha aportado esta científica, esta especialista en teoría de la materia, porque además es bióloga, y entonces, bueno, pues a ver, ¿qué tenemos ahí en su aportación? ¿Cuál es su visión? Bueno, Jesús, primero me gustaría aclarar que yo no vengo aquí a este programa en representación de la tauromaquia, del mundo del toro. Yo vengo en representación de Vox, y voy a expresar aquí cuál es la línea de Vox. Vox es un partido político que no es ni taurino ni antitaurino. Vox lo que siempre ha defendido en este ámbito y en cualquier ámbito de la vida es la libertad y la igualdad. Por tanto, aquí lo que hay que hablar es si estamos a favor de la libertad o no estamos a favor de la libertad. Si estamos a favor de la imposición ideológica o si no estamos a favor de la imposición ideológica. Desde Vox estamos a favor de la libertad y estamos a favor de la no imposición ideológica de las personas. Y además estamos a favor de la igualdad. ¿Qué significa? Que hay que dar el mismo trato a la tauromaquia que a cualquier otro ámbito cultural de este país. En cuanto a esta señora, pues bueno, me parece bien, es su opinión, respeto su opinión, y hay otros muchos médicos y hay otros muchos biólogos que tienen opiniones contrarias a la suya. Eso es cierto también, nunca hay que negarlo. Bueno, Rosa, pues a partir de un poco lo que ha dicho Vicente Barrera y lo que ha dicho Núria en el Parlamento catalán, aunque ella en su condición de médico y científica, pues ¿qué puedes arguir así para iniciar ya un poco este debate? Bueno, lo que ella dice en este caso no es que sea tampoco una opinión médica o científica, es una especie de análisis un tanto histórico, es decir, lo que ella está argumentando, y muy acertadamente, es que a medida que las sociedades van evolucionando hay una serie de discriminaciones que se han dado a lo largo de la historia y que se han ido aboliendo. La primera de ellas es la discriminación por una cuestión de raza, la segunda es la discriminación por cuestión de sexo y la tercera discriminación es la discriminación por especie, que es en lo que ella está argumentando, que es como la tercera discriminación, que sería como la revolución del siglo XXI. A lo largo del siglo XX, sobre todo a mitad del siglo XX, es cuando se empieza a argumentar o a luchar contra la segregación racial, contra el machismo, y a partir de esa época también, aunque siempre ha habido movimiento en cuanto a los derechos de los animales, es a partir un poco de finales del siglo XX, principios del siglo XXI, cuando ya toma realmente una forma como más intensa lo que es el movimiento por los derechos de los animales. Entonces eso es lo que ella está argumentando. De hecho, aquí nadie niega que la tauromaquia tenga una tradición o que sea algo que es inherente a la cultura de muchos pueblos. De hecho, está ligado a muchas tradiciones, desde los circos romanos, luchas de gladiadores, lucha del hombre contra la bestia. Incluso hay un componente que podríamos llamar supersticioso. Oye, perdona, pero que comparemos el circo romano con la tauromaquia es bastante atrevido por tu parte, ¿eh?
Bueno, será atrevido, pero muy atrevido. O sea, es la tradición cultural del hombre sobre la bestia, el sacrificio de animales pues para aplacar a, no sé, las iras de los dioses. La muerte de ese tipo cuando de echaban cosas. a los cristianos a los leones, eso era parecido a lo que estamos hablando, ¿no? La tauromaquia. Claro, estamos hablando de matar en público. Ya, vale. Estamos hablando de... Y según tú es lo mismo, ¿no? Sí, absolutamente. No hay ninguna diferencia porque no la hay realmente. O sea, no hay diferencias de lo que ocurre en el circo romano cuando... Y además también había combates de hombres y animales. Quiero decir, eran espectáculos... Ya sabemos cuál es tu posición. Sí, bueno, pero es que mi posición estaba clara desde el principio, yo creo. O sea, desde el momento que yo soy contraria, no tampoco a la tauromaquia en realidad, sino a la utilización de los demás animales. Es decir, nosotros cuando hablamos de la tauromaquia es simplemente un aspecto más de la utilización que estamos haciendo, utilización cruel, que hacemos con respecto a los demás animales, según una discriminación que es arbitraria y que según se va demostrando a lo largo de la historia, esas son esas etapas que se van superando. Por eso digo que la tauromaquia tiene además un componente humanista, un componente cultural. Pues sí, de la misma manera que se practica, pues eso, se hacían sacrificios humanos o de animales para aplacar a los dioses, o rituales tipo vudú para conjurar la buena suerte, los malos espíritus. Todo ese tipo de cosas van siempre ligadas pues a eso, como a la supremacía del ser humano sobre la naturaleza, la supremacía del ser humano sobre el animal. Pero eso a lo largo de la historia se ha ido superando, es decir, ya sabemos que un fenómeno meteorológico no depende de que se sacrifique una gallina, o un volcán no va a dejar de entrar en erupción porque se arrojen a determinadas personas por el borde. Yo, perdóname, me parece muy bien y estoy de acuerdo en todo lo que argumentas de la gallina, del circo romano, porque pero ¿qué tiene que ver eso? Es el mismo espíritu de la tauromaquia, es decir... ¿Cómo va a ser lo mismo lo que dices tú? Espectáculos con toros o con animales, digamos, con fieras. El sacrificio de los incas a los seres humanos para los dioses es lo mismo. Es la misma filosofía. Claro, es lo mismo. Porque lo que se trata aquí es de que de hacer una especie de derramamiento de sangre. Eso lo has decidido tú y no lo he decidido yo, es decir... Es así, punto, no tiene discusión. Festejos con toros... Y tú has decidido que lo de los incas es lo mismo y minotauros, ese tipo de cosas, saltar al toro... Tú lo has decidido y ya está. No es que lo haya decidido yo, quiero decir, es que a lo largo de la historia se puede ver así, es decir, desde la caída del minotauro, saltaba uno por encima del toro del no sé qué, tal. Es lo mismo, o sea, es decir, es una especie de demostrar que el hombre es superior a la bestia. Pero ahora ya sabemos que todo ese tipo de conjuros no tienen mucho sentido, quiero decir, no tiene ninguna base racional. Es decir, un fenómeno meteorológico no depende de un sacrificio, ni que el hombre domine a la bestia aporta nada positivo a la sociedad, ni positivo ni negativo, o sea, aporta algo negativo al toro porque lo mata. Pero a lo que es la sociedad en sí, no le aporta nada, quiero decir, esos son rituales anacrónicos que las sociedades modernas han ido superando. La tauromaquia no era específica de España, la tauromaquia está en toda Europa, y están combates de toros con perros y de toros con osos, ese tipo de cosas se han hecho, no es que sean ni típica de España, ni tradicional de España, ni nada de eso se ha dado en toda Europa. Pero con el transcurso del tiempo se ha ido viendo que todo ese tipo de espectáculos eran crueles hacia los animales y se han ido erradicando. No prohibiendo tampoco, sino erradicando. No exactamente igual. Me gustaría, porque el tema histórico y cronológico es importante para ilustrar a la gente. ¿Esto es cierto? ¿En Europa ha habido alguna cultura de la tauromaquia similar? Puede haber vertientes, ¿no? Esto no es cierto. O, por ejemplo, Portugal, matízame... Queda Portugal y el sur de Francia. Portugal creo que las corridas no se ejecuta al toro, ¿no? No se mata en público. Precisamente. ¿Es así o no? Sí. Es que tenemos... Mira, hay 8 países taurinos en el mundo. Hay 8 países taurinos en el mundo, 5 en América y 3 en Europa. En Europa son Francia, España y Portugal. ¿Vale? Esto que dice Rosa, pues en absoluto es cierto, es una fábula que he inventado, que bueno, pues cada uno está en su derecho de decir lo que quiera, ¿no? La tauromaquia nace en España. Esto es una tradición española y no es una tradición que nada tenga que ver con el resto de los países. Bueno, que en la antigua Grecia saltaran toros, pues bueno, está muy bien, pero nada tiene que ver o poco tiene que ver con la tauromaquia actual, o por supuesto todo esto que cuenta del oso, del perro, no tiene nada que ver con la tauromaquia, ni nos sentimos identificados con esto, y son unas fábulas. Que la tauromaquia fuera algo a nivel europeo es en absoluto cierto. Es decir, gracias a que los españoles descubren que hay animales que embisten, cuando tenían sus granjas, había un animal que se arrancaba, y es el único europeo que descubre que esa bravura puede ser algo positivo, somos los españoles. En el resto de Europa, que existirían toros que también se arrancaban, lo que hacían es ir matándolos, porque iban seleccionando el toro de carne, porque me da problemas. Y nosotros somos los únicos que descubrimos que esta bravura existe y vamos empezando a seleccionar la bravura. Y desde aquí nosotros exportamos nuestra fiesta a América, a Francia y a Portugal, que son los países que tienen
una cultura taurina exportada por los españoles, Francia y Portugal por proximidad geográfica y la América taurina por razones obvias durante la colonización. Entonces, esto de decir que la tauromaquia existía en todos lados, en Alemania, en no sé dónde, en otro sitio, en Suecia, en Finlandia, pero que la sociedad evolucionó y por tanto lo prohibieron y nosotros no evolucionamos y no prohibimos, pues bueno, es una fábula que está muy bien, Rosa, pero que no te la voy a comprar porque es absolutamente falsa, ¿vale? Y además, insisto, aquí yo no voy a venir a defender los toros, que por supuesto a nivel personal los defiendo y con todo mi corazón, ¿no? Lo que vengo a venir a hablar es, ¿tú consideras legítimo al personaje taurino? ¿Piensas que es alguien legítimo en la sociedad o no? Es que yo no tengo nada en contra. O sea, esto no es un debate personal. No. Taurinos, para mí no lo es. No me entiendas mal. Nosotros estamos... Yo no conozco a... No sé si son buenas personas, malas personas. Y no tengo por qué discutirlo, y no tengo por qué negarlo, ni tengo por qué nada. Quiero decir, cuando yo pongo en la puerta de una plaza de toros, es lo mismo que cuando me pongo en la puerta de un circo. Es decir, lo que yo me pongo allí es para que la gente sepa tal. La pregunta es, ¿tú consideras legítimo al taurino? ¿Pero el taurino a qué te refieres? ¿Al ser humano que es taurino? ¿Qué es taurino? ¿Es algo legítimo ser taurino o no es legítimo? Pero es que el taurino, si te refieres a que es legítimo considerar que un animal, que es legítimo torturar a un animal hasta la muerte, por supuesto la respuesta es no. Pero yo no tengo nada en contra de... O sea, esto no es algo personal, no es un debate sobre personas. A mí no me gusta nunca que se haga un debate en plan taurino o antitaurino. Prohibir. No, mi solución en realidad es abolir y erradicar, porque ya digo que normalmente prohibir. Las leyes... Abolir, prohibir. Abolir, prohibir. Sí, porque no sé cuál es la diferencia entre abolir y prohibir. Sí, bueno, antes le he pedido, sí que la diferenciación. Hay una diferencia porque cuando hay una prohibición y evidentemente se prohíben muchas cosas que están mal hechas, se prohíbe matar, se prohíbe robar, se prohíbe tal. Hay una legislación clara al respecto. Pero la abolir sigue siendo prohibir. Sí, lo que no. Vale, pero siempre hay un predebate. Hay un predebate de que hay unas razones para las cuales luego se pueda hacer esta prohibición. De hecho, ya digo que la legislación va siempre por detrás de la sociedad. Es decir, cuando algo se prohíbe, se erradica de la sociedad, es porque ha habido primero una contestación social. De hecho, si estamos aquí en este programa y más que nada estoy yo, porque él seguramente hubiera estado muchas más veces, es porque había esa contestación. Si no, yo no estaría aquí. Estaría él solamente y alguien más, pero yo no. Yo seguro que no. Vale. Y de hecho, si estoy aquí es porque esa contestación social ha ocurrido. Y de hecho, es un movimiento que cada vez es mayor. La conciencia animalista cada vez es mayor en la sociedad. Y eso es un hecho. Perdona, ¿la condición qué? La conciencia social. ¿La conciencia? Con respecto a los animales, cada vez es mayor. Que decir, hace unos años esta cosa no se... Pero mira, se ha cuestionado siempre. ¿Tú comes carne? Hecho, una pregunta. No, yo no. Yo soy vegana. Carne. Vale. Y otra pregunta antes de ver el segundo vídeo y nos vamos a publicidad, pero vamos a ver un corte de vídeo. ¿Has ido alguna vez a alguna corrida de toros? No. Vale. Ok, vamos a ver este segundo aporte videográfico. Vemos argumentos por un lado, por el otro, y luego les damos paso a la publicidad. No se vayan aún, ni durante la publicidad tampoco. Hasta ahora. Para mí, la gente que solo ve el sufrimiento del animal es porque tiene muy poca sensibilidad y no aprecia lo que está ocurriendo en el ruedo y simplemente pues ve lo que es la sangre, no ve la compenetración que tiene el torero con el toro. No eches el cuerpo para adelante. Lo que sentimos es que no respeten nuestras formas de entender la vida. Y nosotros somos ciudadanos, como todo el mundo, y entonces tenemos los mismos derechos que cualquiera otro. Entonces por ahí es por donde deben de empezar a respetarnos y a pensar que nosotros también existimos y que estamos dispuestos a luchar para defender lo que nos gusta. Aquesta paròdia és un reclam de la presentació d'una marxa internacional que es farà aquest juliol pel Camí de Santiago en defensa dels drets dels animals. Es faran tot tipus d'actes públics, denunciant les injustícies i abusos que es cometen contra els animals en diversos àmbits, en el món de la ramaderia, l'experimentació, les pells i, naturalment, en el món de les festes amb toros. Manel Macià va encapçalar la candidatura del partit antitaurí en les últimes eleccions generals. Aquesta militància va començar quan Manel va participar en l'oposició a la construcció d'una plaça de toros a Manlleu, al seu poble. L'inici van ser estar contra els toros, que és la cirereta del pastís. És el maltractament més innecessari, més gratuït, més... I a més volen fer festa nacional espanyola, vull dir, o catalana, i també diuen que són catalans, vull dir, també els catalans no som ni millors ni pitjors.
Jo reconec que hi pot haver-hi lluita, bellesa, art, estètica, plàstica, o el que vulguis, però s'acaba quan comença a haver-hi sang, patiment, sofriment. Vostès ni a cap mitjà de comunicació ni a ningú a Catalunya des de Barcelona que són intocables en aquestes terres. Una són els bous, més ben dit, una és l'aigua i l'altra els bous. Si ho tenen vostès present, sempre seran benvinguts en aquestes terres. Pedro Fumador és tot un personatge en el món dels bous. Ell i altres aficionats es van sentir amenaçats i es van revoltar quan Barcelona es va declarar ciutat antitaurina. Encara que el que fan aquí té molt poc a veure amb la corrida convencional. No hi ha sang, només algunes caigudes i trompades. Com a màxim, algun os trencat. Ho hem vist tota la vida, aquest poble, això. I mos agraden. Mos fan molta temor, però mos agraden. És la veritat. Mos fan temor, però mos agraden. Tu? Matar ja és, no sé, una cosa de professional. Nosaltres són, no sé, córrer i passar una tarda allò, 2 revolcons. Molts aficionats als bous veuen en els avenços del moviment antitaurí i les lleis proteccionistes del Parlament una amenaça a les seves festes i un anunci de futures prohibicions o restriccions per part de la Generalitat. Han fet un bé a la festa. Quan a la gent li vols prohibir una cosa és quan se revela. La gent de les Terres de l'Ebre són molt bona gent, creguin que són molt bona gent, però això de passar per l'aro no li agrada a ningú. Les tradicions de per si no s'han de mantenir perquè sí, si són dolentes doncs em sembla que s'han d'abolir com moltes altres coses s'han anat canviant al llarg dels anys, només faltaria el dret de cuixa, per exemple. Des de fa anys, les lleis recullen la idea que no només els humans tenim drets, també es reconeixen els dels animals i la responsabilitat de les persones en el seu benestar. Però encara hi ha un debat sobre la mateixa existència i l'extensió d'aquests drets. Hablar de animales basta con considerar los casos, por ejemplo, de los bebés, de los niños pequeños, incluso de los adolescentes que no tienen obligaciones legales, pero tienen una serie de derechos, o de los ancianos, en fin, comatosos, o de personas que están en coma en el hospital. Todas estas situaciones son situaciones en las cuales hay derechos sin haber obligaciones. A Olot, aquesta és una polèmica molt viva. Jo estic en contra. Bueno, estaria a favor si quan fan la corrida, al moment que pots les dues banderies pel toro, fessin dues pel toro i dues pel torero. A veure qui té més collons allà a la plaça. Cadascú que faci el que vulgui, la llibertat. Qui vol anar a toros, que vagi a toros, i el que no vulgui anar. Espectacle dur. Jo ja sé que la persona que no entén el que significa això no li agradi. Per més que nosaltres diem els toros són això, són tradició, tot això, no convencerem a ningú perquè vingui si no li agrada i no ho sent. Però a nosaltres, que ens diguin que això és franquista i les tonteries que es diuen, tampoc hi estem d'acord. A 11 o 12 anys, no me'n recordo exactament, jo em vaig sentir supermalament, em vaig ficar a la pell de l'animal i realment vaig haver de sortir. Se sent? Referent al vídeo aquest, i el que vol demostrar és el sofriment i no la part aquella més artística. Les jornades antitaurines d'Olot, que es fan paral·lelament a la corrida, volen mostrar una altra cara de la festa, el dolor dels toros mentre són lidiats. Tenint en compte que tots els mamífers tenim un sistema nerviós semblant, els animalistes i molts biòlegs afirmen que el toro pateix un dolor molt similar al que tindria un humà sotmès a una tortura equivalent. Y ya han podido ver, estimada audiencia, ese aporte videográfico, aún queda alguno más. Nos interesa sobre todo la opinión de nuestros invitados, que son los especialistas, cada uno en su ámbito y materia. 2 cuestiones, y a la vuelta de publicidad nos las van a clarificar. ¿Qué es el derecho de cuixa? ¿Y qué les parece a ustedes que una persona llegue a decir que disfrutaría mucho más en el espectáculo taurino si le pusieran banderillas al toro y al torero? A la vuelta de publicidad.
Muchas gracias por estar ahí, estimada audiencia. Televisión de Castelló, aquí estamos en este Antonims, donde desgranamos hoy un tema muy impactante, aunque el maestro Vicente Barrera ha matizado el título del programa diciendo que no era a lo mejor la cabecera correcta, pero bueno, para este presentador humilde sí que es. Es toros sí, toros no, pero ¿por qué? Porque tenemos que enfocarlo a la sociedad. Luego, si quiere usted, nos lo matiza, Vicente. Rosa, porfa, explíquenos a la audiencia qué significa el dret de cuixa. El dret de cuixa, bueno, la traducción sería el derecho de pernada. El derecho de pernada era el derecho medieval que tenían los señores sobre las doncellas de su territorio. Es decir, cualquier señor, cuando un matrimonio iba a celebrarse entre sus campesinos, tenía derecho de ser el primero en yacer, lo que se llamaba en yacer con la doncella. Eso es el derecho de pernada. Menos mal que eso abolió, claro, ¿no? El derecho de pernada. Claro, entonces lo que ¿O se prohibió? ¿Se abolió o se prohibió? Se abolió. Claro, es que la abolición tiene un sentido social, es decir, tiene un sentido no de prohibición, de aquí te prohíbo y aquí tal, sino de que es una especie de consenso, no de consenso porque siempre habrá posturas en contra, pero sí de una posición de que también incluye la sociedad. Es decir, no es una prohibición porque sí, sino es una prohibición que viene fundamentada porque hay primero una reivindicación social. Vale, ahora nos hablará Vicente Barrera, torero, sobre la cuestión un poco que nos ha llamado la atención, ¿no? A todos. Bueno, de una persona que pueda defender que banderillen a otro hombre o a un torero. Ahora quiero que... Pero sí me gustaría un poco que, antes de darle paso a Vicente, nos dieras un poco la visión... a ver, lo que tú entiendes, Rosa, por lo que es una lidia, si tú le ves alguna congruencia, sería la pregunta concreta. Porque yo te digo que, a ver, si no has ido nunca a los toros, que no por eso eres menos persona, ni mucho menos, falta una visión más global, más amplia, ¿no? Lo digo porque yo sí he ido a los toros. No, yo creo que no. Tengo mi visión particular que no tengo que trasladar aquí porque yo no soy el que tiene que aportar. No, yo creo que no. Una definición, yo soy un moderador y un presentador. Pero ¿tú entiendes la congruencia en lo que es la lidia? Que hay unos tercios, que esto es para esto, esto es para lo otro. Claro, sí, por eso explicaba antes todo el asunto histórico y tal. Si es que eso además no lo niega nadie, que tiene su razón de ser, el primero, el segundo, el tercero y tal. Si no es eso, sí, además no hace falta que yo vaya a ver ninguna corrida de toros ahora, si a lo mejor he visto otro tipo de espectáculos de Bous al Carrer, pero es que ni siquiera hace falta eso tampoco. Quiero decir, nosotros somos contrarios, desde el punto de vista de derechos animales, somos contrarios a la utilización de los animales, ya está. En cualquier ámbito, en cualquier circunstancia. Y por supuesto la tauromaquia es una manifestación más. Al principio del vídeo, de hecho, sale una persona diciendo que se opone, que es esto mismo, se opone a la vivisección, que ha nombrado varias circunstancias, por la vivisección, la vestimenta, tal. Pero es que esa es la cuestión. O sea, nosotros no somos contrarios a la tauromaquia porque tenemos una manía horrible a los toreros, pensamos que son especialmente asesinos ni nada de todo eso. No. Nosotros somos contrarios a la utilización de los animales. Ya está. Esa es la reivindicación, que es muy básica, muy sencilla y cualquiera la puede entender. ¿Por qué? Pues porque compartimos con ellos la capacidad de sentir. Es decir, no hace falta que, y ahora sí existe, es decir, cualquiera que conviva con un perro, cualquier animal, sabe que el animal es perfectamente capaz de mostrar emociones y una serie de comportamientos que son muy similares a los nuestros. Biológicamente es lo mismo, biológicamente eso está más que demostrado, que los sistemas endocrinos, sobre todo un mamífero superior, es muy similar al del humano. Incluso ha demostrado capacidad de sentir o de comportamientos cooperativos en animales que de entrada podrían ser muy diferentes a nosotros, como son peces o crustáceos. Entonces, esa es la defensa. La defensa no es la tauromaquia en sí misma porque sea la plaza de toros o puede ser haciendo determinado ritual. No, la diferencia, o sea, la defensa es para todos los animales a no ser utilizados. ¿Por qué? Porque compartimos con ellos una capacidad de sentir. Ellos pueden sentir dolor, ellos disfrutan de su vida, disfrutan de cuidar de su prole, se relacionan entre ellos y entendemos que nosotros no tenemos derecho a coartar ese derecho utilizándolos para divertirnos, para vestirnos, para comer o para lo que sea. Es que esa es la diferencia. Es que lo quería aclarar porque hay un señor al principio que parece algo muy compungido, diciendo que él es taurino, que le respetemos, que tal. Si yo tengo nada en contra de ese señor, me parece muy bien, yo nunca le faltaría los respetos a ninguna persona. Que si no es algo personal. Tú quieres prohibir su libertad y ya está. No, no es su libertad, porque el derecho a los animales no existe. Eso quisiera aclararlo. O sea, cuando hablamos de derechos, hablamos del derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la igualdad, el derecho a no ser discriminado, de muchos derechos. Pero el derecho a divertirse no existe, no es un derecho. Te voy a hacer una pregunta, pero yo, ya sabes, lo hago a tenor de lo que dices. A ver, ¿a ti un león en la jungla te da derechos a ti? Si te pilla por allí por medio de la jungla. Pero si es que a mí no me tiene que dar el león ningún derecho. Yo tengo mis derechos. Yo tengo mis derechos. O sea,
Claro, yo tengo mis derechos por ser una persona. Entiendo que ampares los derechos de los animales, lo entiendo, pero yo tengo que estar aquí para preguntarte a ti a tenor de los derechos de los animales, no hablo del derecho a ir a la universidad. Como te pilla en mitad de la jungla y tú estás pues si quiere abrir el animalito se me comerá, pues se me comerá el animalito porque esa es su naturaleza. Pues en primer lugar... Pero mi naturaleza no es abusar de los animales. Podrías haber contestado, no, es que nosotros somos racionales y el león no, por ejemplo, pero da igual. Pero es que eso no tiene nada que ver, porque el león actúa según su instinto, que será comer, si tiene el animalito tiene hambre, sería la leona en todo caso, son las que cazan. Pero bueno, da igual. No, eso es un tópico. El león se me come si tiene hambre. Ahí me voy a mojar. Si tiene hambre el león, pues que se me coma. El león, ¿qué vamos a hacer? Caza tanto... Sí, es que la fama la tienen las leonas de cazadoras y no sé de dónde sale. Porque yo me he tragado pues, unos 300 documentales de leones porque me encanta como animal. También. Y el león caza. Bueno, la cuestión es que vamos a ver si yo voy caza, por la selva... Porque es que, si yo voy por la selva... Estas cosas no las entiendo. ¿Por qué es la leona la que caza? Explícamelo. Normalmente en muchos animales ocurre que los machos suelen ser solitarios y no vivir en manada, y muchas veces las manadas, eso ocurre en animales pues, como puede ser el jabalí, por ejemplo, y muchas veces las manadas son organizadas por las hembras y los juveniles. Vale, te doy mi opinión, apunte, sí. Creo que es una manipulación de la realidad. Bueno. Yo he visto muchos documentales donde el león caza. Sí, pero y luego viene la hembra con sus normalmente cachorros. Son las hembras que organizan. He visto a pocas hembras cazando, pero no sé por qué, es que lo que has dicho me llama la atención porque no sé por qué está instaurado que es la leona la cazadora y el león se toca. No, es que ese toque no lo ha dicho nadie. Lo que pasa es que su melena, las leonas suelen ser siempre las que de alguna manera dirigen las manadas. Como fuera del tema, lobas, me mojo. Como tal. Bueno. Pero yo te lo agradezco, que nos ilustres. Vicente, adelante. En primer lugar, decir que evidentemente la posición de Rosa, que es muy respetable, insisto, que desde Vox respetamos la libertad, ahora te voy a hablar como torero, es una forma de incultura, es decir, al final ella no ha vivido jamás lo que es la cultura taurina. La cultura taurina es amplísima, por eso la cultura taurina también ha dado, pues, ha sido fuente de inspiración de tantísimos poetas, escultores, pintores, músicos, etc. Porque claro, quedarse con la visión que Rosa expone de la tauromaquia, que incluso llega a compararla al derecho de pernada. Pues no, perdona, comparar al señor del vídeo. Yo me limité a explicar lo que era, Pues el señor del vídeo tú lo has comparado con el circo romano. Pero bueno, tampoco tendría problema en compararlo. Tampoco, también, al final la comparaste. Sí, entonces, no hay problema. Claro, si la visión de esta persona, y cree que el que paga, es decir, todos los millones de personas que en este país van a disfrutar de la cultura del toro, si de verdad creen que van a un espectáculo donde lo que buscan es lo que esta señora expone, pues hombre, evidentemente poco sabes de la tauromaquia. Pero si han dicho que vayan a buscar nada tampoco. Yo no he dicho que la gente que va a las corridas de toros, yo no he dicho lo que van a buscar y lo que no lo sé porque no los conozco, entonces yo no sé lo que buscan o no dejan de buscar. Rosa, perdona, hay otro tema que quiero aclarar. Antes le pregunté, y quiero retomar el tema, si considera la figura del taurino legítima. Y no me acabo de contestar claramente y te voy a decir por qué. Pero eso no sé qué te refieres con lo de la figura del taurino. Pues por eso te lo voy a explicar ahora. Explícamelo. Y así te puedo contestar. Yo sí considero la figura del antitaurino legítima, o desde Vox consideramos la figura del antitaurino legítima. ¿Qué significa esto? Yo creo que es legítimo que alguien sea antitaurino, me parece fenomenal y me parece muy bien la posición de Rosa. Y me parece muy bien que haga activismo porque la gente entienda que la tauromaquia es algo malo y tiene que desaparecer. Me parece fenomenal. Lo que no me parece bien ni me parece legítimo es prohibir. Es que tú trates de sacar, porque es tu pensamiento, porque es tu forma de ver la vida, que no es la mía, intentes sacar con la ley de la legalidad a millones de personas. Eso es lo que no me parece legítimo. Me parece legítimo, yo sí que creo que es legítimo que tú intentes convencer a tu vecino de que no vaya a los toros. Lo que no veo legítimo es que tú intentes ir a un parlamento español, autonómico, de cualquier tipo, y que me prohíbas, que me conviertas en un paria, en un delincuente, en un marginal de la sociedad. Eso es lo que no veo... Bueno, a ver, perdóname, es que déjame vamos a ver, no. Déjame que Rosa acabe y luego hablas sí. tú. Eso es lo que a mí no me parece legítimo. Insisto, me parece legítima tu posición. Y no tengo nada que decir al respecto. Pero nosotros no os queremos prohibir. Yo no voy a ir a un parlamento a prohibir el activismo animalista. No voy a ir jamás. ¿Por qué? Porque defiendo la libertad. Y vosotros no defendéis la libertad. Defendéis la prohibición y la eliminación del que ideológicamente piensa distinto a vosotros. Vamos a ver. La cuestión de los derechos de los animales en realidad no es una cuestión ideológica, es una cuestión ética. Es decir, si alguien considera que es cruel torturar a un animal, lo considera y ya está. Y su ideología puede ser, y las ideologías pueden ser, en otros ámbitos pueden ser diferentes, pero en este caso no.
Entonces nosotros cuando hablamos de prohibición no estamos hablando de marginar a nadie, ni de que sea un paria, ni un delincuente, ni no sé qué. Hablamos de prohibir una determinada actividad, que en este caso podría ser la tauromaquia, pero puede ser muchas más. Entonces, ¿yo paso a estar fuera de la ley o no? ¿Por qué paso a estar fuera de la ley? Si tú me ilegalizas, paso a estar fuera de la ley. Pero es que nosotros no estamos ilegalizando a una persona, estamos ilegalizando una actividad. ¿No puedo disfrutar de mi cultura? Evidentemente, porque nosotros no consideramos que eso sea una cultura. Pero es que la libertad de divertirse a costa de un animal, esa libertad no existe, ese derecho no existe. La posición de Vox respecto a los derechos de los animales es que los animales no tienen derechos. Y eso ya como no es tienen evidente. Obligaciones. Claro, eso es evidente. Los que tenemos derechos y obligaciones somos los seres humanos. Eso es evidente. Y entre otras cosas tenemos el derecho de preservar la naturaleza, de cuidar de las especies, de muchas cosas. Pero eso de hablar de los derechos de los animales, pues es una opinión también tuya que respeto, pero que no compartimos. Sí, pero es que es una opinión, no es una opinión porque sí, no es una opinión que venga de la nada, es una opinión que viene fundamentada por el hecho de la capacidad, como he dicho antes, de la capacidad que tienen los demás animales de sentir, es decir, la capacidad que tienen los demás animales de establecer relaciones entre ellos, de cuidar de la prole, de tal. Incluso hay ganaderos que reconocen, pues les ha preguntado y lo han explicado, cuando una vaca es privada del ternero, la vaca se queda llorando. Es decir, los animales cuidan de sus hijos y se establecen entre ellos relaciones afectivas. El hecho de que establezcan ese tipo de relaciones no es tanto una cuestión de sufrimiento, sino como una cuestión de dejar a los animales en paz. Es que es muy sencillo. Nosotros lo que estamos reivindicando siempre es que los animales se queden al margen, se dejen en paz y se deje de abusar de ellos. Claro, y esa es la visión que nosotros tenemos de los animales. Vuestra posición ya no es un tema de antitaudinismo y un tema de libertad, de coartar la libertad o nuestra libertad de millones, como te digo, millones de españoles, porque solamente en Vox al Carrer, en este país, se considera que hay 20 millones de personas que van Sí, pero es que esto no es una guerra entre personas, quiero decir, no es una guerra de a ver cuántos son los que están a favor o cuántos son los que están en contra. Efectivamente, estoy de acuerdo. Mira, hay otra cosa que es diabólica, ¿no? Por vuestra parte, quizás no por la tuya, porque tú, como dices, no perteneces a ningún partido político. No, yo no. Pero sí es diabólica y con lo que juega la izquierda en este país y en esta comunidad en concreto. Sí, pero a mí ese debate yo estoy totalmente fuera. Lo sé, pero dijo que se puede ilustrar. Por eso puedes ilustrar. Por eso te dije que... Pero a mí no tiene... Eso a mí me da igual. ¿Qué es lo de las votaciones? No vamos a votar si en este pueblo que la gente quiere toros o no. No, perdóname. La democracia se basa en el respeto también de las minorías. Y aun en el caso, como dices tú, que seamos una minoría, nosotros tenemos nuestro derecho a ser respetados. Pero es que nadie está faltando el respeto. Es que vuelves todo el rato a la cuestión de que no me respetas, no me respetas. No, eso no es así. ¿A ti qué te parecería si yo te quisiera sacar de la legalidad? Si quisieras, ¿cómo? Sacarte de la legalidad. Con una ley, ¿te parecería ¿Pero bien? sacarte de la legalidad en qué? Prohibirte, ¿eh? ¿Pero prohibirte? Prohibirte ser activista. Pero yo muchas veces hago cosas... O sea, pero eso ya más o menos está prohibido. Quiero decir, lo de ser activista... ¿Cómo que está prohibido? No está como muy legalizado, pero bueno... A ver, es que la cuestión... ¿Te parecería bien? Bueno, yo lo seguiría haciendo. Es que nosotros lo de la ley no es una cosa que... La ley, a ti la ley no... No es que la ley no. Es que lo que estás diciendo es que si se vota, se deja de votar y tal. Pero es que, por ejemplo, nosotros no estamos en ninguna afiliación política. Quiero decir, nosotros... No, ya, pero tú me quieres prohibir a mí. Es tú me quieres prohibir a mí. La diversión no es un derecho. Quieres prohibir mi libertad. Pero tu libertad... No, es decir, a mí me parece bien, insisto, que los toros se acaben porque la gente deje de ir a las plazas de toros. Me parece... Claro, estamos en ello. Eso me parece legítimo. Entonces estaremos de acuerdo. Ahí estamos de acuerdo. Y defiendo que tú tienes derecho a informar a la gente, a informar, es que eso es lo que estamos haciendo y es que de eso es lo que hacemos cuando vamos a la puerta de la plaza de toros. Yo tengo mi derecho a informar y educar en mis valores. ¿Vale? Entonces, el día que la gente deje de ir a los toros, se acabarán los toros. Bueno, eso también es un poco relativo porque luego hay subvenciones, de ¿Vosotros qué planteáis? Y hablas de la izquierda, pero eso no es así porque hay muchísimos partidos de izquierda que apoyan la tauromaquia absolutamente. En Andalucía, vamos, toda la vida. Y muchos partidos precisamente de izquierda. Iba el Che Guevara, claro, imagínate. Y Compromiso, aquí los Vox al Carrer, muchos alcaldes de Compromiso por eso me refiero a tu activismo. Son partidarios de los toros, quiero decir. Eso es otra cosa. ¿Por qué tú crees que tú amas más a los animales que yo? Es que yo no estoy hablando de amor a los animales, estoy hablando de respeto a los derechos. Es decir, no estoy hablando de amor. Yo me considero animalista. Yo me considero... Es una cosa un poco rara. Porque, y taurino. Animalista y taurino. Eso es absolutamente incompatible. Amo el mundo animal y considero que... Es que esto no es una cuestión de amor, es una cuestión de respeto. Quiero decir, yo no hace falta que ames a los animales, ni ames ni a tu prójimo, ni nada. O sea, es una cuestión de respeto. Quiero decir, yo no tengo por qué respetar al mundo entero y amar a mis semejantes y luchar por los derechos humanos. Es que son cosas que son diferentes, es una cuestión de respeto, no es una cuestión de amor. Si nosotros respetamos que los demás animales tienen derecho a vivir en libertad y a no ser utilizados por nosotros en nuestro beneficio. Ya está. Y eso no es una cuestión de amor, es una cuestión de respeto. Rosa, toda esta luego aparte habrá una persona que ama a su perro, a su caballo... Toda esta filosofía tuya que va mucho más allá de prohibirnos a los taurinos de ejercer nuestra libertad, llega, por ejemplo, llega también a la locura de hasta que los gallos dejen de violar a las gallinas.
Pregunto, ¿eh? Es que no he entendido la pregunta. Toda esta o sea, nosotros tenemos, es que lo que hagan los gallos animales, será cosa de los gallos. Nosotros no tenemos nada que ver con los gallos. Quiero decir, yo lo que estoy reivindicando aquí... Por ejemplo, tú estás en contra de que se puedan sacrificar animales para el consumo humano. Claro. Por ejemplo. Claro. Entonces, por eso, tú lo que quieres es imponer tu moral... No, es que yo no estoy imponiendo ninguna moral. Yo no estoy imponiendo nada. Nosotros estamos informando porque, de hecho, si hace unos años... Tú quieres prohibir. Si hace unos años... Pero ¿quién ha hablado aquí? Es que aquí nadie ha hablado de leyes. ¿No? ¿Quién ha hablado aquí de leyes? ¿No lo quieres prohibir? No, yo quiero... Entonces, ¿estamos de acuerdo? Vale, pues estaremos de acuerdo. Bueno, vamos a ver. Si no quieres prohibir, estamos de acuerdo. Tengo que intervenir. Es que el asunto no es que se trata de prohibir o no prohibir, porque el asunto de las legislaciones, esa es otra, porque las administraciones apoyan a la tauromaquia siempre. Es que has hecho una diferencia entre izquierdas y no sé qué. Perdona, ¿cómo has dicho? Que las instituciones apoyan a la tauromaquia. ¿Que las instituciones apoyan a la tauromaquia? Mira Andalucía. Mira Andalucía. Te voy a dar algún dato, perdóname, te voy a dar algún dato. Mira Valencia, quiero decir. Hay alcaldes presuntamente de izquierdas donde los al carrer. Otra de las grandes mentiras con las que vosotros jugáis es con que con mis impuestos... Naturalmente, eso por supuesto no tiene discusión. Vamos a aclarar esto. Vamos a aclarar esto. Con mis impuestos... ¿Quién paga casi la corrida de la beneficencia? Vamos a aclarar esto. Sí, ¿quién paga casi la corrida de la beneficencia? Vamos a aclarar esto, por favor. Los españolitos a pie. ¿Pero cómo que los españoles? ¿El que compra una entrada? La corrida de la, no, la corrida de la beneficencia. ¿Quién paga la corrida de la beneficencia en Castellón? No, los que van a verla. No. ¿Y quién paga las entradas que regalan a los ayuntamientos? Espera, a ver. ¿Quién paga las entradas que regalan a los ayuntamientos? Que sabe más que yo, pero bueno, yo he visto una cosa para que sepas. ¿Quién regala las entradas a los corridas de la beneficencia he visto yo. Te voy a explicar una cosa para que... ¿Y sabes cómo iba yo de músico? Gratis. Ahora que nos lo expliques. Eso es otra cosa. Yo ese día no cobraba. Eso es otra cosa muy graciosa, que es con mis impuestos no. Claro, sí, eso por supuesto. Bueno, y con mis impuestos no muchas cosas, porque habrá... Es decir, bueno, pues estarás en tu derecho de contestar. Por ejemplo, mantener muchos chiringuitos animalistas que hay en este país, no será el tuyo, pero no, a base de subvenciones públicas. Yo vivo de mi trabajo, yo no cobro de mi activismo. Pero vamos a hablar de eso también. Tú sabes, pues por un ejemplo, es decir, el dinero que otorga el Ministerio de Cultura, por ejemplo, al cine español, ¿va a otorgar este año, en 2020? Sí, pero si a ti no te parece bien... No. Si a ti no te parece bien... No digo que no me parezca bien, es que estamos hablando de dinero. Ahora estamos hablando de dinero. Claro, estamos hablando de dinero. 168 millones de euros. ¿Tú sabes qué dinero va a dar el Ministerio de Cultura, donde está englobado el toreo, claro, la tauromaquia, porque somos cultura, y está englobado el cine? ¿Tú sabes qué dinero da el Ministerio de Cultura? ¿Cuál es el presupuesto del 2020 del Ministerio de Cultura para la tauromaquia? 65.000 euros. Y además te voy a decir más. Esos 65.000 euros, 35.000 euros son para la Fundación de Toro de Lidia y otros 30.000 es para el Premio Nacional que dan todos los años a un torero. Pero que no es no se da a la fiesta de los toros, se da a un artista, que en este caso es un torero, bueno, pues será el ministerio, como se da a un literato, a un cineasta o a otros profesionales. Es decir, que tú me digas que la fiesta está tratada bien desde las instituciones. Hombre. Es más, desde Vox, cuando llegue Vox, cuando alguna vez gobierne Vox, nosotros no trataremos ni bien ni mal, trataremos con igualdad a la tauromaquia como al resto de las culturas. Daremos dinero al cine, si hay que darle dinero porque es algo deficitario y la cultura hay que mantenerla con el bolsillo de todos, se lo daremos. Se lo daremos a la literatura, se lo daremos a la música y se lo daremos al toreo, que es el gran apartado pues durante hace muchísimos años. Es que se le ha dado mucho dinero, no solamente es el Ministerio de Cultura, es de muchas instituciones. Vamos a ver, aquí en Castellón, por ejemplo, los ayuntamientos, eso lo sabe todo el mundo. Eso lo sabe todo el mundo, vamos a ver. Llegan entradas a los ayuntamientos para el alcalde, concejales, tal y cual. ¿Quién ha pagado eso? Los españolitos de a pie. Rosa, me sabe mal que en este aspecto estás bastante mal informada. No estoy mal informada. Pero mira, te voy a contar otra cosa para que lo sepas. No. Es que no solamente el Ministerio de Cultura, vamos es la publicidad Diputación. Y nos lo cuentas claro, ahora. Podemos hablar de la Diputación de Castellón, podemos hablar de muchas cosas. Rosa, espera un segundito, por favor. Vamos a estar en el último tramo del programa, muy intenso, muy interesante, a la vuelta de publicidad. No se vayan. Y continuamos en Antònims, Televisión de Castelló, con este gran temazo. Esto es un temazo con dos auténticos especialistas y la verdad es que estamos disfrutando y ustedes seguro que también. Vamos a recuperar el hilo argumental que tenía Vicente Barrera. Decía Jesús, Rosa, decía que las instituciones trataban muy bien a la tauromaquia y yo, Bueno, es un patrimonio cultural, no hay más que ver eso. Es patrimonio cultural. ¿Y eso que lo ha hecho las instituciones? Pero lo tratan muy mal. Ah, bueno.
Precisamente porque es parte de nuestra cultura, está muy maltratado en respecto y en relación al resto de las culturas, ¿no? Y ahora vamos a hablar de números. Dije que, por ejemplo, el cine español se le da desde el Ministerio de Cultura, en el mismo donde estamos nosotros anclados, 168... Claro, pero es que el hecho de considerar cultura un espectáculo donde se hace intervenir un animal... 168 millones de euros y a nosotros se nos da 65.000. Cuando nosotros además aportamos 8 veces más de IVA que el cine español a las arcas del Estado, ¿vale? Te voy a leer un pequeño... Las ventas. 52 millones a la Comunidad de Madrid en los últimos 15 años. Aportaron a las arcas, es decir, la venta de entradas, aportó la Plaza de Toros a la Comunidad de Madrid, ¿vale? Devolución, 0. Ahora vamos a hablar de Valencia. En Valencia, en concreto, somos el único espectáculo, la única cultura que nos hacen pagar por ejercer nuestra profesión. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando yo toreaba, y esto yo me he quejado a todas las autoridades que han pasado por Valencia, y todos me han dicho, pues tienes razón, ya lo miraremos, cobraban a la Plaza de Toros 1 millón de euros a la empresa adjudicataria. 1 millón de euros. ¿Qué significa? Que se venden... Claro, a ti te parece poco. Claro. A ti te parece poco, lo entiendo. ¿Qué ocurría? ¿Qué significa esto? Que se venden entradas y el primer millón de euros va para las arcas del Estado, de la Diputación en este caso, ¿vale? Y a partir de ahí, el resto de dinero que generábamos los que creábamos el espectáculo es lo que nos podíamos repartir, ¿vale? A mí eso me parecería bien y me parecería poco, como tú bien dices, si se hiciera en igualdad de condiciones con todo el resto de la cultura, pero no. Claro, pero es que ya partimos de planteamientos diferentes, porque claro, yo no puedo considerar semejante actividad que sea cultura. Desde Vox defendemos la libertad y la igualdad. A mí me parecería bien si, por ejemplo, Teatres de la Generalitat hicieran lo mismo, dijeran, sacamos a concurso Teatros de la Generalitat y una empresa privada que venga, que gestione y que nos pague un cargo. Que hicieran lo mismo con el Palau de la Música, que hicieran lo mismo con los museos, pero no. Es que eso no es comparable. La única cultura... no es viable, tampoco en el que no es comparable, no es comparable. Hombre, claro que es comparable. No es comparable porque en el otro tipo... No, eres cultura simplemente porque un decreto de 2013, de una manera absolutamente arbitraria, por un determinado partido político, de pronto dice que esto es una cultura y que debe protegerse. Pero que no ha sido solamente ese partido político, han sido ese y han sido más, que los que lo han protegido como un bien cultural. Si tú misma dijiste antes que te parecía y entendías que era parte de la cultura y de la tradición. Pero que una cosa sea parte de la cultura no es una cosa que pueda defenderse. Quiero decir, ha habido culturas y ha habido cosas culturales que a lo largo de la historia se han demostrado. No, yo no lo decido, lo decide el sentido común y lo que es el avance social. Quiero decir, antiguamente no pasaba nada porque alguien, pues, vamos a ver, si alguien ve, por poner un ejemplo, a un chiquillo maltratando a un perro, lo normal es reconvenir y decirle esto no se debe hacer, hay que ser bueno con los animales, tal y cual. Y yo estoy de acuerdo. Y entonces, claro, pero es que estamos haciendo una diferencia con entre un animal sí y un animal no, que es una diferencia completamente arbitraria que no tiene ningún sentido. Porque el sistema de todos los animales, el sistema fisiológico es el mismo. Y si un perro siente dolor cuando le dan una patada, pues lo mismo le pasa a un toro o a un pollo. Es que no hay ninguna diferencia. Y esa es la diferencia que nosotros no hacemos. ¿Y tú como esa diferencia no la ves? No, pero es que yo no la veo, es que no existe. Que yo sí la veo, tú has decidido prohibir. No, pero es que no es que yo no la vea. Es que no existe. ¿Cuál es la diferencia entre un perro y un toro? A nivel fisiológico, ¿cuál es la diferencia? Entre un perro y un toro no. Entre pegarle una patada a un toro en la calle, como tú dices, y un festejo que es un festejo taurino, que es la tauromaquia. No, pero es que estamos hablando del hecho de darle un golpe de golpear a un animal. Muchísimo más que conlleva. Por eso es que, claro, explicarte todo esto, lo que es la cultura del toro aquí. Pero es que no es cuestión de cultura del toro, vamos a ver. Es cuestión de hacer daño a un animal. Si tú le haces daño a un animal, da igual que sea un perro o un toro. El dolor que siente va a ser el mismo. No hay ninguna diferencia. Si cuando tú ves a un tío darle el pecho a un toro, y plancharle la muleta, cuando ves un tío mecerse con un toro 20 veces, cuando tú ves a ese Morante de la Puebla lanzarle el capote a los morros, engancharlo delante y bailar con ese toro, si tú no te levantas y te rompes las manos a aplaudir, es que no te has enterado de nada. Y es lo que te pasa a ti. Que pero solo es que entonces se puede decir que también pasa lo mismo cuando uno está viendo la proyectora, está viendo el pecho, el no sé qué y tal, y tú no estás viendo a un animal que está chorreando sangre, con la boca abierta, jadeando. El elemento artístico, mira... Claro, y tú no estás viendo el elemento sangriento. Perdóname, cuando un toro, como dices tú, cuando se ejecuta la suerte de matar y un toro echa sangre por la boca... No, la de matar no, anterior. Y echa sangre por la boca, ¿sabes lo que ocurre? Que la gente pita. Pero es que da igual que la gente pite porque... Perdóname, es que eso lo haya clavado mal, la estocada, ese tipo de cosas. Es que el toro lleva sufriendo ya. Es que el toro lleva sufriendo ya desde que ha entrado en la plaza, quiero decir, y desde que lo han sacado de la dehesa. Es que estamos hablando
Tú me estás hablando de la vertiente artística, de que uno baila y tal y cual, pero es que estás obviando el hecho de que hay un animal al que se le han clavado banderillas, al que se le ha dado una puya, al que se ha sacado de la dehesa, se la ha llevado en un camión, se la ha transportado... Vosotros habéis decidido humanizar y poner en el mismo... No, de hecho el mundo del toro humaniza mucho más al toro que nosotros, porque dice que el toro humilla, que el toro no sé qué, que el toro merece una ovación, al toro le da igual que lo ovacione. Perdonadme que intervenga porque vamos a trazar el tramo final del programa. Una pregunta que te hago un poco, pues, por lo que le puede sugerir tu argumentario a la audiencia o el argumentario de Vicente también, ¿no? Pero, aunque sea un tema manido ya, ¿qué pasaría, o sea, o qué pensáis desde vuestro punto de vista si nos cargamos un animal, ¿no? Porque el toro de lidia es un animal que se ha ido un poco... De momento nos lo cargamos en la plaza. Espera. Esa es la realidad ahora. Sí, eso ya lo sabemos. Claro. Es un animal que se ha ido perfilando para que tenga unas características propias. Sí, con los Sánchez Covaleda, que acabaron todos en el matadero por endogamia. Pero, vamos a ver. Hay que matizar la perfilamiento. Sí, me parece genial. Yo siempre digo que me maticéis y que me digáis y me rectifiquéis. Encantadísimo. Yo me pongo en la piel del espectador. Es lo que intento hacer. Si nos cargamos esa estirpe animal, ese modelo, esa gama, ese toro de lidia, o lo mantendríais vosotros, lo fomentaríais de alguna forma. O sea, vamos a ver, abolimos los toros, ¿vale? Tú imagínate que conseguimos que haya un partido de gobierno o haya un gobierno de coalición. No es una cuestión de partido ni de coalición, será una cuestión de evolución social. Te estoy planteando un hipotético caso. Te planteo casos hipotéticos. Igual que ahora vamos a acabar el programa y yo te voy a preguntar, ¿qué pasará de aquí 25 años con los toros? ¿Vale? Esa es la pregunta final y quiero que la contestéis. No me contestes aún. Pero yo te planteo, como se estarán planteando ahí. Desde tu punto de vista, y tú imagínate que como tú hay un gobierno completo que dice no, a tomar por saco. Los toros se termina con ellos, se acaba la historia. ¿Y qué pasa con ese ganado, con esa res que tiene el encaste bravo ¿qué pasa con ellos? ¿Qué haríais con ellos? Contéstame. Una pequeña precisión solamente, muy breve, que no es que no quiera contestar. A ver, cuando se habla de estas estirpes, estamos hablando de endogamias, es decir, estamos hablando de cruces de animales entre ellos y tal. Por esa razón, encastes como los de Sánchez Covaleda acabaron en el matadero. Quiero decir, estamos hablando de cruces, sí, es un ganadero cuyos toros acabaron en el matadero. Entonces estamos hablando siempre cuando hablamos de una raza pura, da igual que sea un toro, un gallo de pelea o un perro, eso da igual. Estamos hablando de cruces endogámicos, es decir, de cruces, un determinado animal sale con determinadas características y eso se selecciona, se cruza con otras determinadas características, tal y cual, y ahí salen encastes o salen razas. Pero eso eso desde el punto de vista biológico no tiene ningún valor, o sea, eso tiene valor para el humano. Hemos sacado un toro que es especialmente grande, o tiene los cuernos no sé cómo, pero eso al toro le da igual. Quiero decir, eso no tiene nada que ver con la evolución del animal. Tiene que ver con el uso de que las personas... Sí, y eso para empezar. Y en cuanto a la pregunta de qué podría pasar en una hipoteca... ¿Qué hacemos con el toro de lidia? Si el toro de lidia nos planteamos viven en las dehesas. No, la pregunta periodística. No hacemos nada. No de opinión, yo no opino. Ya. La pregunta periodística es, ¿qué hacemos con el toro de lidia una vez se hayan prohibido las corridas de toros? Se haya prohibido la lidia. La lidia, bueno, pero también hablaría entonces de Bous al Carrer y de todo, porque ese es el perfil del ganado bravo. No puede soltar a un manso para hacer Bous per la vida, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con esto? Contestación. Esta es la pregunta que quiero que me contestes. Pues no hacemos nada, el toro vuelve a ser normal y ya está. ¿No lo protegemos? Hombre, sí, claro. Sí, ¿cómo? Claro que lo protegemos. Los toros viven en las dehesas. Protegemos al ganado bravo. Claro, pero es que muchas dehesas... Sin corridas y sin actos taurinos. Muchas de esas donde viven los toros ya son espacios protegidos porque por la presencia de otros animales, o pueden ser linces o águilas. Entonces, no hay ningún problema en que esos sean espacios protegidos. De hecho, sería mucho mejor porque tendríamos más zonas, más ecosistemas protegidos. Entonces, si no hay ningún problema los en que el bravos toro sueltos, ¿no? Permanezcan en el ecosistema, no hay ningún problema con es eso. que yo quiero saber la visión, porque es que no hay ningún problema con eso. Me imagino un escenario en el que estén prohibidas las corridas de toros, los eventos taurinos, y el ganado bravo no tenga salida, ¿no? Porque yo creo que el ganado bravo, aparte de la endogamia que tú dices, y del laboratorio y de los cruces y buscando
la mejora para... En el uso del humano. Yo necesito saber dónde ponemos a todos estos animales. Estamos otra vez hablando en el asunto, o sea, desde un punto de vista humano. Es decir, ¿para qué sirve un animal? No, pero es que un animal tiene por qué servir para nada. Es que vamos a la frase del principio de Nuria. No te habla de servir o no servir. Claro, ¿qué hace un lince en el monte? O jabalíes, que la gente dice jabalís, no, es jabalíes. Jabalíes, sí. Jabalíes había el otro día sueltos por el camino de la plana, que los vi yo. ¿Qué hace un conejo en el monte? Entonces, ¿Y un lince qué hace en el monte? Pues ya, lo mismo. No, pero es que, a ver, yo en este sentido te hacía la pregunta desde la visión pues se quedan en las del proteccionismo animal. Es decir, protegemos a los animales, pero no les damos salida. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Qué hacemos con los linces? ¿Qué hacemos con los Vicente, que nos tenemos que... En primer lugar, a mí siempre me ha parecido muy curioso que es decir, más que amamos al toro nosotros, los taurinos, hombre, si lo matáis, nadie lo ama, más que nosotros. Hombre, amar y matar es un poco contradictorio. Por cada toro que muere en la plaza, hay una vaca criando. ¿Y qué? ¿Cómo que qué? ¿La crías tú? ¿Y qué quieres? ¿Y qué pasa si la vaca está criando? ¿Qué tiene eso que ver con que el toro esté muriendo en la plaza? Gracias a nosotros, como tú dices, existe el toro de Lidia. Gracias a que los españoles descubrimos ese gen que es la bravura. ¿Y qué? Pero eso es una raza artificial, no pasa nada si aparece como si se cruza con otras razas y desaparece. La bravura tú que eres bióloga lo sabrás, es un gen, que es la bravura en sí. ¿Vale? Y que no todos los bovinos la conservan, se han ido eliminando por selección. Claro, por selección. Pero eso le da igual. Bueno, pero si no hubiera existido el amor a esa bravura por parte de los españoles... El amor a poder utilizar a ese animal en una plaza de toros, que es diferente. Como desapareció, y lo hablamos antes en toda Europa. Pero además, el final del toro de Lidia, evidentemente, si desapareciera la Lidia, sería la extinción del animal. ¿Vale? Que eso no es la justificación que estoy buscando, pero eso sería el final. Porque esto que dice esta señora que dice lo de las dehesas, esas dehesas son privadas. Claro, esas dehesas están cercadas. Están cercadas. Bueno, eso de que son privadas vamos a dejarlo, porque las subvenciones europeas que se llevan... ¿Tú conoces en algún parque natural de España donde haya toros bravos? Bueno, pero si es que eso no tiene nada que ver. No, sí tiene que ver. Hombre, claro, no tiene nada que ver, porque estamos hablando de fincas. Estamos hablando de fincas... 100% privada y se cría en manos privadas. Y no reciben subvenciones. Es la pregunta que yo planteaba. ¿Cómo que no? Porque sería... La tauromaquia no recibe subvenciones. No, pero las ganaderías sí. No, pero escúchame. Estamos hablando de las ganaderías, del toro de Lidia, ¿eh? ¿Qué tiene que ver ahora las subvenciones? Hombre, pues si recibe subvenciones, se puede mantener con las subvenciones. Esto igual que yo no lo sabe la gente. Claro, igual que la recibe para criar. Claro que recibe subvenciones, la hace la paga. Vamos a ver. Sí, la hace la paga. No, perdón. Sí, ¿cómo que no? Hombre, Vicente. No, esto es importante que lo explique y luego me vamos a ver. Pero di sí o no. Lo que recibe subvenciones es el ganado bovino, porque el toro es un ganado bovino. Y Europa no está diferenciando si es para leche, si es para carne, si es para bravura o si es para piel. Pues es la misma. ¿Entiendes? Y esto es lo que quieren es discriminar. Esto es lo que quieren discriminar. No, que den al de la leche, que den al de la carne, que den al de la piel, pero Hombre, si estamos diciendo que se proteja toda la dehesa, es porque el toro bravo también recibirá la subvención. ¿Quieres que se eliminen las subvenciones en Europa? No, yo quiero que se eliminen las subvenciones. Yo quiero que se eliminen las subvenciones que se utilizan para explotar a los animales. Pero eso no tiene nada que ver con un parque natural. No, porque si tú cambias. No, porque si tú cambias el uso del animal por el no uso del animal, la financiación es la misma. Si tú tienes una finca, no. Si tú tienes una finca privada donde hay toros de lidia, ¿a ti qué más te da? Si Europa te está pagando, igual te va a pagar Europa, porque tú luego mandes esos toros a la plaza a ser matados y a ser torturados, como que los digas allí en un parque natural. ¿Crees que con esas subvenciones es rentable una ganadería? Hombre, pues no será muy poco rentable cuando lo hacen y lo mantienen con los toros de lidia. Muy poco rentable no será. Es rentable cuando luego puedes vender ese toro. Si tú anulas la posibilidad de vender ese toro en una plaza, claro que evidentemente ese señor lo que eliminará es el toro bravo y pondrá toros de carne que en 6 meses los mandas al matadero y le sacas un beneficio. Pero es que no tiene por qué, mayor. Porque eso se puede proteger igual. A ver, tanto dinero que se gasta en muchísimas cosas y no se va a poder gastar una partida de dinero. Fíjate si se puede proteger que en el resto de Europa, que en el resto de Europa, como tú bien dijiste, hace muchísimos años existía el gen bravo y se fue eliminando. Existe. ¿Cuáles son los únicos países que crían? ¿Cuáles son los únicos países donde existe el toro bravo, y se cría el toro bravo? Los únicos países son los taurinos. Es decir, tú no vas a encontrar un toro bravo en Alemania, ni vas a encontrar un toro bravo en Finlandia. ¿Y qué? Bueno,
pues que se acabaría el toro bravo. Es una cuestión lógica. Por eso preguntaba. Es que te da igual que se acabe. A mí yo quiero que el toro bravo siga existiendo, como quiero que siga existiendo la ballena, el delfín. Sí, pero es que no es lo mismo, porque una ballena es una ballena y un toro es un toro. Que luego haya diferencia entre el toro bravo, el toro de aquí y el toro de allá es diferente, pero un toro es un toro. Volvemos a otra vez, es decir, no es lo mismo porque tú lo has decidido que no es lo mismo. No, porque yo he decidido y entonces has decidido que el toro bravo no tiene que tener subvenciones porque tú discriminas según tu moral, tu ética y tu pensamiento, y hay que prohibir nuestra libertad porque para ti está mal y tú lo decidiste. Pero es que no lo decido yo. Y se acabó. Se decide que está mal porque es un espectáculo que consiste en torturar a un animal. Yo defiendo tu libertad, sí, claro, pero me gustaría que algún día defendieras la mía. Pero si yo no puedo defender la libertad que consiste en maltratar a un animal. Quiero decir, yo lo que estoy defendiendo aquí es que se respete a los animales. No a mí, a mí me da igual que a mí no me respeten, si eso no es el problema. Yo lo que quiero es que se respete a los animales. Con eso ya me doy por pues bueno, tenemos que acabar, vamos a finalizar. Os voy a hacer la pregunta que plantea el futuro. No, ya os la he anticipado antes, pero me gustaría que hiciéramos un ejercicio de viendo la sociedad cómo va, viendo los políticos cómo van, viendo... Porque hay cuestiones sociales que me hubiera gustado tocar, pero ya se nos va de tiempo y a lo mejor vamos a hacer otro siguiente programa más adelante de este tema porque se nos queda muy grande, ¿no? Pero la juventud, Vicente, cada vez va menos a las plazas. Eso es otra gran mentira. Vale. No es ninguna gran mentira. Bueno, yo también aquí tengo que mojarme en este sentido. No, es cierto. La juventud cada vez va menos. Entonces, espera. No os preocupéis, si van menos. No, si yo no me preocupo. Yo analizo la realidad. Que no te preocupes. Analizo la realidad y la quiero contrastar con vosotros. Decidió no ir a los toros, no te preocupes que se acabaran los toros. Efectivamente, ahí va yo. Por eso la última pregunta de este programa es qué pensáis vosotros, pero tenéis que pensar no desde la visceralidad propia ni desde el pensamiento propio que ya tenéis socializado e interiorizado, sino desde lo que tenemos ya, para algunos dirían, se nos viene encima y cuál es esa proyección a dónde vamos a llegar. Yo, por ejemplo, tengo mi visión propia de lo que pasará de aquí 25 años en cuanto a este fenómeno, en cuanto a la tauromaquia, en cuanto a los espectáculos de bous al carrer, yo creo que tengo mi visión, pero me gustaría la vuestra, ¿no? Entonces vamos a acabar. Pero matízame lo de que la gente joven sigue yendo a las plazas de toros, porque, a ver, vamos a hacer una cuestión. Espera, mira, eso cuando yo tenía 15 años, yo ya lo oía. Ya lo oía, sí, ya lo sé que es un recurso muy manido. Pues yo no lo oía, lo veo cuando voy a la plaza de toros. Hombre, entre tus amigos lo oyes. La media de edad, tenemos que ser consecuentes, pero también te digo la otra parte, es decir, esto es como todo, o sea... Jesús, mira, perdóname que Jesús, esto sería como decir, la gente joven no escucha música clásica y por tanto se va a acabar. Eso es totalmente distinto. Claro. Porque la música clásica la puedo ir en mi casa. Yo la puedo ir en mi casa, la música clásica, pero una criatura lo voy a organizar en mi casa. Es que no tiene nada que ver. Bueno, por eso lo quieren prohibir. Es un ejemplo paralelo. Lo quieren prohibir porque en libertad no va a acabar. ¿Tú crees de verdad que van a acabar los Sanfermines? Yo antes ya te he comentado, creo que era no. Sí, no tengo ningún problema con eso. Yo antes, es muy complicado que acaben los Sanfermines, es muy complicado. ¿Tú crees que si no lo prohíben va a acabar? ¿Por eso lo quieren prohibir? Sí, claro, por eso yo tengo ese shock que tiene mucha gente ahí y es el que quiero aclarar. Quiero que me hagáis la previsión de lo que va a pasar, porque a mí me parece muy difícil que acaben los Sanfermines. Pero bueno, es que dentro... Hay toros que siguen siendo matados en la plaza, entonces nosotros queremos evitar eso. Es decir, está claro que la tauromaquia, el debate de la tauromaquia está superado, porque la conciencia animalista, igual que el veganismo, que decir, hace 10 años aquí no se sabía lo que era eso y hoy en día somos millones. Quiero decir, eso es una cosa que va en aumento y así es como funciona. Bueno, entonces, en 25 años esto se acaba. Hay un programa previsto sobre el veganismo. La empresa cárnica también se va a acabar. Claro, te invitaremos, pero eso de aquí entonces hay muchos animales que siguen muriendo. Entonces es lo que nosotros queremos evitar, lógicamente. La piel animal, el cuero, todo eso se va a acabar. Claro, pues eso va superando. Si cada vez hay más... La industria peletera cada vez va menos, solo tienes que ver las pérdidas que tiene, no hay más. Ha sido súper grato teneros, creo que habéis dado un debate a dos muy interesante, habéis ilustrado a la audiencia, que es lo que más me interesa a mí. Seguro que hay unos que están aquí, otros que están allá, otros que os han dicho, el maestro Barrera, genial, Rosa ha estado de puta madre, tal. O sea, eso es lo que queremos en Antonims, en Televisión de Castelló. La última pregunta es, pero muy concreta, muy escueta, y es visionaria. De aquí 25 años tendremos espectáculos de tauromaquia en todo el espectro, desde corridas de toros hasta bous al carrer y distintas modalidades que hay.
el encordat y todo eso. Si no se prohíben, ellos luchan con dos cosas, que es el adoctrinamiento y la prohibición. La información. No, el adoctrinamiento. Luchan con esas dos variables. Si no lo prohíben, por supuesto que el mundo de los tronos acabará ni en 25 ni en 50 años. Muy bien, perfecta la concreción a la respuesta. Rosa, 25 años... Desaparecerán. Desaparecerán. Sí, y no porque haya una prohibición que vaya por encima de la sociedad, sino porque no tendrán más remedio que seguir a lo que es la demanda social. Cada vez va menos gente a las plazas, eso es una evidencia, porque aquí en Castellón de la Madalena se ve, quiere decir, entra gente cuando el fin de semana, cuando hay un cartel de estos así, pues como muy importante, y el resto de días nada. Y de hecho hay un día que es gratis, porque si no ahí no iría, por decir algo taurino, ni el tato. Bueno, estas son las dos visiones, creemos que hemos aportado, bueno, nuestros invitados han aportado, por supuesto que sí, a ustedes les han informado, y Antònims y Televisión de Castelló, pues hasta la próxima, que tendremos monarquía o república. Un poquito más allá, el PIN parental. Y seguimos con estos temas de actualidad que tanto les interesan, y esperemos que sigamos siendo virales, porque llegamos ya a todo el mundo y sobre todo a toda España. Buenas noches, bona nit, buenas tardes cuando nos vean en la difusión de tarde. Gracias al equipo de Televisión de Castellón, gracias al equipo de Restaurante Puerta del Sol. Bona nit, Antònims.